¿Qué onda, tazos? Bienvenidos a un nuevo video que absolutamente nadie pidió, pero me dieron muchas ganas de hacerlo. Seguramente están preguntando, oye Negri, ¿por qué te dieron ganas de hacer este video? Seguramente nadie se preguntó eso. Y la respuesta es muy simple y muy sencilla, y es que he notado que en esta cuarentena mucha gente ha estado viendo estas dos series, y particularmente yo acabo de terminar How I Met Your Mother y vi hace como 8 meses Friends. Entonces decidí pues que era un buen momento para hacer este video. Como muchos de ustedes saben, tenemos un video de debate de Friends contra How I Met Your Mother, y en dicho video la gente ha comentado principalmente dos cosas. La primera es que How I Met Your Mother es mejor, y la segunda es que los que estaban a favor de Friends, que eran Igal y Gaby, no nos dejaron hablar mucho a los que estábamos a favor de How I Met Your Mother. Y sí tienen razón, pero en parte también creo que fue nuestra culpa. Creo que no íbamos bien preparados y creo que en ese momento no estábamos dando argumentos pues buenos. Entonces es por eso que he decidido hacer este video, en las cuales menciono 5 razones por las cuales para mí How I Met Your Mother es mejor que Friends. Y antes de empezar quiero aclarar un par de cosas. La primera es, si ustedes creen que Friends es mejor que How I Met Your Mother y me lo van a debatir en los comentarios, debátenmelo bien, no me lo debatan como es que Friends lo hizo primero. Y sí, yo soy consciente de que How I Met Your Mother tomó muchas cosas de Friends, sin embargo creo que también las implementó mucho mejor. Número 2, no estoy diciendo que Friends sea mala, simplemente yo, el Negri, creo que How I Met Your Mother es mucho mejor. Sin embargo, también creo que estas son dos series completamente diferentes, que voy a explicar en un punto por qué creo que son diferentes, pero siempre ha existido este pues debate de cuál es mejor. 3. Y esta es una advertencia. Evidentemente el video va a contener spoilers, entonces si no han visto, sobre todo de How I Met Your Mother, sobre todo si no han visto How I Met Your Mother, pues les recomiendo que la vayan a ver y regresen, o si no les importan los spoilers, que igual no van a ser muchos, pero pues va a haber spoilers. Y por último, y esta va para ambos lados, tanto la gente que cree que Friends es mejor como la gente que cree que How I Met Your Mother es mejor. Si la gente de How I Met Your Mother cree que me faltaron puntos, déjenlo en los comentarios. Si la gente de Friends cree que Friends es mejor, déjenme en los comentarios también por qué. O si gustan se pueden pasar a mi canal de Twitch, en el cual podemos discutirlo cara a cara. Y bueno amigos, sin más, vamos a empezar. Ok, para empezar, esta razón me parece una de las más importantes, sobre todo porque creo que las demás van un poco de la mano con esta. Definitivamente, How I Met Your Mother tiene mucho mejor narrativa que Friends. Y no me malentiendan, Friends tiene buena narrativa, sin embargo son narrativas diferentes y personalmente eso hace que How I Met Your Mother sea mejor. Friends tiene una narrativa de básicamente episodio por episodio. Puedes dejar de ver Friends en cualquier momento, retomarla X número de episodios después y le vas a seguir entendiendo, porque no es como que los episodios como tal estén conectados. Sí siguen una línea recta, pero no te pierdes de mucho si no ves 1 o 2 episodios. Son muy raros los episodios a los que hacen callback. Sin embargo, How I Met Your Mother sí tiene muchos callbacks y sí tiene una historia un poquito más desarrollada. Al final del día en How I Met Your Mother te interesa ver con quién se casa Ted. Y también quieres ver qué pasa con Barney, Marshall, Lily y Robin. Entonces, por lo menos para mí, eso hace que crees una cierta intimidad con los personajes, cosa que no me pasó en Friends. Yo entiendo que a muchos de ustedes sí les pasó, a mí no me pasó y conozco a mucha gente que igual no le ha pasado. Y justo como les explicaba en el inicio, son dos géneros por lo menos para mí muy diferentes, porque Friends al final del día se siente más como un sitcom que te sientas a disfrutar y puedes ver cualquier episodio sin ningún problema, y How I Met Your Mother es más como un rom-com con una historia bastante desarrollada. Este punto va a ser bastante corto, no lo quiero alargar de más, y es que básicamente los personajes secundarios en Friends no existen. Todo pasa alrededor de los amigos. Entiendo que sí hay personajes secundarios, pero no tienen peso sobre la historia. Sin embargo, en How I Met Your Mother sí tienen bastante peso. Sin los personajes secundarios no tendríamos las famosas intervenciones, o no tendríamos a todas las exparejas de Ted. Tampoco tendríamos básicamente a Barney. Recordemos que él se hizo por un personaje ambiental, un personaje secundario, no sé cómo lo quieran ver. Y tampoco tendríamos muchas cosas que pasan en la última temporada. Recordemos que al final del día, esta Tracy, la esposa de Ted, es un personaje secundario y pues muchas cosas pasan por ella. Básicamente Barney decide casarse con Robin por ella. Entonces, no sé, creo que los personajes secundarios son una parte muy importante en esta serie.
Este punto lo voy a hacer bastante corto, no quiero que se alargue mucho el video, y es que en Friends casi no se tocan temas sensibles, mientras que en How I Met Your Mother tenemos bastantes temas sensibles, no solo la homosexualidad, que además siento que How I Met Your Mother la toca mucho mejor, sino también tenemos temas como las mamás solteras, la muerte y también pues tenemos la infidelidad, entre bastantes temas sensibles más. Personalmente, justo por eso para mí ese es un punto para How I Met Your Mother. En esta razón, pues bueno, creo que también gana How I Met Your Mother porque tiene bromas que considero yo que son mucho más graciosas. Además de que el origen de esas bromas es algo muy gracioso, como por ejemplo el famosísimo tema de Murder Train que vemos cada vez que hay una escena de violencia. Si sabes de dónde viene, sabes que el origen de esa canción es muy gracioso y además es muy gracioso que lo metan justo en todas las escenas de violencia después de que sale esa canción. Otra broma muy buena desde mi punto de vista es la famosa festividad de Slapgiving. Creo que es una joya esa festividad. Y por otra parte, las moralejas creo que también son muy importantes en How I Met Your Mother, cosa que no vemos tanto en Friends, si es que las vemos, que yo no recuerdo, pero por si las dudas dejo ese espacio ahí. Pero en How I Met Your Mother justo tenemos esas moralejas. Por ejemplo, una de las que más me gusta a mí es en la última temporada, cuando Robin y Barney se van a casar y Barney le dice a Marshall y a Lily que sus votos de bodas pues son una mentira, que ya no hacen eso. Y creo que es algo 100% real, y creo que la solución que le dan Marshall y Lily es muy efectiva. Es una moraleja que creo que nos debería funcionar a todos. Los votos ya no pueden ser los mismos porque ya no eres la misma persona y no estás en la misma situación. Creo que deben ir evolucionando contigo, y es algo que te deja muy claro la serie. Y bueno, por si se preguntaban cuál es mi moraleja, si lo quieren llamar así, favorita, es la siguiente: lo que ustedes hagan en esta vida no es legendario a menos que tus amigos estén ahí. Igual déjame en los comentarios cuál es su favorito. Y por último, pero no menos importante, tenemos justo algo que mencionaban en los comentarios y creo que es 100% correcto. El desarrollo de los personajes de How I Met Your Mother es 1000 veces mejor que el de Friends. Y no me malinterpreten, Friends sí tiene desarrollo de personajes, pero es mínimo. Es casi nada. Al final de la serie, Rachel, Ross y Joy siguen siendo básicamente los mismos personajes que eran al inicio de la serie. En How I Met Your Mother vemos mucho más desarrollo de personajes. Vemos cómo a esta Lily le pesa no cumplir su sueño, cómo lucha cada temporada para poder cumplir su sueño y cómo al final lo logra. Vemos cómo Marshall empieza a trabajar en una empresa en la que nunca se imaginó que iba a trabajar, y un día decide renunciar y seguir su sueño, y después cambiar su sueño porque ve que su sueño no lo va a llevar a ningún lado, y cumplir también ese sueño. Y personalmente el mejor desarrollo, y me pueden poner en los comentarios si estoy bien o mal, es el de Barney. Barney, un mujeriego que se acostó con más de 300 mujeres, al final se vuelve material para esposo. Lo vemos cambiar por una mujer. Y después, aunque el matrimonio no funciona, vemos que regresa a ser ese mujeriego, y después vemos una transformación increíble, todo gracias a, spoiler, su hija. Entonces, personalmente prefiero 1000 veces ese desarrollo que el desarrollo vago que tienen los personajes de Friends. Pero bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Yo sé que muchos amigos, conocidos y viewers que tenemos me van a odiar. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Yo sé que no dije todas las razones por las cuales para muchas personas How I Met Your Mother es mejor que Friends. Si ustedes creen que Friends es mejor, también lo pueden dejar en los comentarios. Nada más que, pues, argumentenme bien, por favor. Entonces dejen en los comentarios qué opinan ustedes, cuáles son sus razones por las cuales les gusta más How I Met Your Mother o por las cuales les gusta más Friends. Y pues como les dije al principio, si lo quieren como hablar cara a cara o quieren que lo discutamos un poquito más a fondo, se pueden pasar por mi Twitch, chequen mi Twitter, por lo general ahí pongo cuando voy a hacer stream. Por lo general pongo cuando estoy haciendo stream, pero voy a intentar ponerlo ese día en la mañana si es que voy a hacer stream, para que vayan, lo chequen y me den su opinión. Eso es todo por este video, nos vemos en el siguiente, que supongo que va a ser uno del martes. Es que le disparé a una esfera de esas que brillan. ¿Quién es este vato? Me caen de huevos. Por cierto, no sé dónde cayó, ya la vi. Ah, todo tonto, ya no me caes bien. Ah.